Meron kasing isang artista po mga amigo ang nanonood sa atin. At meron siyang mensahe kay Bigyan ni Amir. Oho, tsaka meron ay kay tuwa lang. Ay kay esto Espanyol. Oh, habla fuerte ha para Bigyan ni Amir. Fuerte, oy. Kylie, loko, hindi kapatid mo sa mga uuwi na. Loko mo si Kylie. Ay, si Kaya sa mga uuwi na. Bakit tayo? Ba tayong pamuwi? Anong oras tayo uwi? Gusto ka na lang matulog na. Uwi na kami. Gusto ka lang matulog. Ayaw umuwi. O, inom daw siya. Inom daw siyang gamot. Okay. Magpe-play kayo. Magpe-play na kayo ni Sophie. Dali, oh. Sophie, mag-play na kayo ni Tian. Okay na, oh. Play na kayo. Dali, oh. Play na. Ayaw umuwi. Pag andito gusto maglaro eh. Bahay daw. Laro ano bahay. Mahal na din. Nilamin siya kanya. Ay, una mensahe. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Merong mensahe kay Vivian tsaka kay Amir. Ay, una mensahe. Una artista na estos país. Ganda, verdad. May message po mga amigo ang isang artista kay Vivian at Amir. Isa nating follower. Mami, ay una artista. Yan ang mensahe kay Vivian at Amir. Artista, aquí. Conoce tu... tiene mensaje. Hay que... Mira, escucha. Meron kasing isang artista po mga amigo ang nanonood sa atin. At meron siyang mensahe kay Bigyan ni Amir. Oho, tsaka meron ay kay... Tu hablar. Ay kay... Esto es Espanyol. Oh. Habla fuerte ha, para Bigyan ni Amir. Fuerte, oy. Queridos Vivian y Amir, hola, ¿cómo están los días? Espero que siempre estéis felices y con fuerte salud. Y por lo que sea, veo así es. Solo quiero decirles que son muy afortunados. Hay muchos niños aquí en Filipinas que quieren estudiar, pero no pueden porque no tienen dinero y por la pobreza. Si pudieran venir a Manila, verían a muchos niños pidiendo dinero y limosna en las calles solo para poder estudiar. Son muy afortunados de tener a su mamá y a tía Mamé y a tía Raúl, que siempre están ahí para apoyarlos y guiarlos. Vi su vida en Ecuador. Tía Raúl les dio la oportunidad de estudiar. Espero que la aprovechen. Estudiar bien, sean amables y con todos, respeten a los mayores y siempre den gracias a Dios. No dependen de la hermosura, oportunidad que se les ha dado, los aconsejo de ellos. Darán una buena vida que llevarán hasta que sean adultos y sé que algún día les agradecerán. La educación será su arma en la vida. No me corren, pero vi la historia de su vida. Recuerden, respeto, estudiar, llévanse bien con los demás, orar. Quiero mucho a la familia Matinga. Dios los bendiga. Cuida Raúl, que vida usted. ¿Te entiende? Ajá. ¿Te entiende? Sí. Ano sabi? ¿Te entiende? Sí. Amir, ¿te entiende? Oh. Pero Sabi. Tienen bien. entiende bien. Pero esa Kami din parte namin no. intindihan. Esto, chamame, esto artista. Esto país. Yo quiero para tú sabes, ¿no? Afortunado es tener suerte. Es como dice lo que tiene suerte. Una komedyante. Una komedyante, esto país mandar mensaje. Esto famoso. Esto. Hijo de Will Smith. Hindi na kilala. Esta. Ajá. Tú te sabes. Esto artista aquí. Komedyante. Ajá. Guapo, di ba? Sí. Guapo, maganda. Tiene su peluca libre. Está bien. Ayan, chamame, oh.
Una artista aquí. Esto. No tiene pelo. Ah, Sí, está bien. pero esto, comediante aquí, como payaso. Esto famoso aquí. Tú conoces, tú Vivian ni Amir. Por eso mandar mensahe. Si Waki Kiray po mga amigo, yan, si Waki Kiray nag-send ng message kay Vivian tsaka kay Amir. Tagalogin ko po sa inyo yung message niya kasi Spanish po yung ano niya eh. Spanish. Spanish yung kanyang message. Spanish pa, ito. Spanish, English. Yan natin. Yan, ano ko sa inyo mga amigo para alam nyo ang ibig sabihin niya. Aha. Ito po, sa Tagalog natin gamitin. Ayan. Asok ka mami dito, ayan, para asok ka dito konti, para na marinig nyo ako. Mahal na Vivian at Amir, hello, kumusta kayong dalawa? Sana lagi kang malusog, lagi kang masaya at malusog. At sa nakikita ko, ikaw, gusto ko lang sabihin sa iyo na napakaswerte mo. Maraming mga bata din sa Pilipinas na gustong mag-aral, ngunit hindi nila magawa dahil wala silang pera at dahil sa kahirapan. Kung nakakarating ka sa Maynila, makikita mo ang maraming bata na namamalimos sa lansangan para lang makapag-aral. Napakaswerte nila sa kanilang ina, siya mame, Kuya Raul, na laging nandyan para sumuporta at gabayan sila. Nakita ko ang buhay niya sa Ikuku. Binigyan sila ni Kuya Raul ng pagkakataon makapag-aral. Sana ay samantalahin mo ito. Mag-aral ng mabuti. Maging mabait sa lahat. Igalang ang iyong nakakatanda at laging magpasalamat sa Diyos. Huwag mong sayangin itong magandang opportunity na binigay sa inyo. Ang kanilang mga payo ay na magbibigay sa kanila ng isang magandang buhay upang mabuhay hanggang sa sila ay hustong gulang. At alam ko na balang araw ay magpapasalamat sila sa iyo para dito. Edukasyon ang magiging sandata mo sa buhay. Hindi nila ako kilala pero nakikita ko ang kwento ng buhay nila. Tandaan, igalang, mag-aral, makisama sa kapwa at manalangin. Mahal na mahal ko ang pamilya Matinga. Pagpalain ka ka ng Diyos, Kuya Raul, at mabuhay ka. Sabi ni Waki Kiray. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Ajá. Ha dicho. Ahora explica. No. Ahora que tú puedes decir este mensaje. Gracias por el mensaje. Yo escucho, yo voy a cambiar. Gracias por bendecir a mi familia y por enviarme ese mensaje. Que Dios- ¿Entiendes, ha? Ha dicho estudiar bien. Porque no todo aquí tiene oportunidad. ¿Has visto? Sí, para saber estos dos. Maliwanag naman yung pagkakasabi na mag-aral sila mabuti. Y también, y también respeto, también respeto contigo. Así. También, ¿qué más? ¿Dicho? Gracias. Mucho respeto y consideración. Mucho respeto, consideración. Yun ang Todos sabi los niños niyo. que tienen esa oportunidad. Ano na, Chame? Vaya acá. No todos los niños tienen esa oportunidad. Na bata ay mayroong opportunity na gano'n. Kaya sa Gracias por el mensaje que han mandado a Vivian y Amir. Ya escuchan a mamá ahora. Gracias. Gracias, Waki Kiray, por el mensaje que me has mandado para mis niños. Es una oportunidad de más para ellos y para mí, para mi vida. Eso me hace orientar, me hace experimentar más cosas en este país. Te agradezco mucho por pasar tu tiempo en brindar y esperar mis propósitos. Te agradezco mucho, muchas bendiciones. Gracias. ang talayin niyo yung pag-aaral. Naintindihan nyo? Ano yan? Ano ba sabi mo? Gracias. Gracias por el mensaje, gracias. Gracias, yo voy a escuchar. Gracias por el mensaje que me has mandado. Muchísimas gracias. So yun lang ang sabi, thank you daw. Thank you daw thank you sa message. Sa ngayon naman okay naman sila so far at naging maayos naman sila dito. So
Cuéntame yun. Ano pa ba sasabihin ko? Wala naman ako sasabihin. Pero thank you so much, Waki Kiray. Kay Waki na nanonood sa atin ng vlog madalas. At maraming salamat dahil nagbigay ka ng mensahe para sa dalawang ito. Maraming salamat dahil kasi hindi ko naman expect na may mga artista pa lang nanonood sa atin at merong nakasuporta sa atin. So way back pa sa Equatorial Guinea, nag-message sa akin dati. Dahil natutuwa siya sa kay Chamame. Gusto niya si Chamame at yung pamilya na to. So one time nung nasa airport kami, tumawag pa siya sa akin, kausap ko kasama si Neki. Ayun. Kaya maraming salamat dahil sa pagsuporta mo. Yun lang naman. At ikaw, mag-aral mabuti. Mag-aral mabuti. At para, si Garden, no? Si Garden. So sana naunawaan naman nila yung sinabi. So ayun po mga amigo, maraming salamat po at sa panonood ninyo sa ating video araw-araw. Especially maraming salamat po sa lahat ng subscriber natin na hindi po lagi pong nanonood at lagi pong nagtitiwala sa ating video araw-araw at saka laging i-share. Maraming salamat po dahil po sa inyo marami tayong natututunan sa Pamilya Matinga. So hindi man perfecto, sabi ko nga andyan yung may kakulitan. Pero yung kakulitan naman na yun maayos at maayos din po. So thank you so much po at see you soon, Kuya Waki. Salamat sa iyong magandang mensahe. Salamat.